Hola, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica, mi nombre es Samantha Barre. El día de hoy les hablaré sobre los medios de cultivo de la asignatura de microbiología aplicada. ¿Por qué son importantes los medios de cultivo para microbiología? Los medios de cultivo para microbiología permiten el crecimiento y desarrollo de diferentes microorganismos, tales como bacterias, levaduras y mojos. Son necesarios para el sector clínico e industrial. El estudio de los microorganismos desde el área clínica es muy importante, pues gracias a este se puede detectar cuáles son los causantes de ciertas afecciones en el organismo y asimismo crear métodos de prevención de las mismas, ya sea mediante vacunas o antibióticos. Es por eso que los medios de cultivo para microbiología aportan gran fuerza en la búsqueda de soluciones efectivas. Aquí tenemos un medio de cultivo en específico, que es el agar nutritivo o también conocido como el agar común. Es uno de los medios de cultivos más básicos y muy simples. Este es un medio utilizado para propósitos generales como para el aislamiento de microorganismos que son nutricionalmente poco exigentes. También es un medio de cultivo muy básico que no contiene inhibidores. Generalmente el color de este medio de cultivo es de un color ámbar, con acabados translúcidos, esto antes de ser inoculado, como vemos aquí en la imagen. Aquí tenemos la ficha técnica del medio de cultivo del nutritivo agar. Aquí tenemos las características, las cuales nos van a servir para desarrollar las 5 preguntas que les voy a mostrar a continuación. La primera pregunta nos dice, identifica las fuentes de carbono presentes en el medio de cultivo. Vamos a la ficha en fórmula, aquí tenemos todos los componentes. Identificamos que la pluripeptona, el extracto de carne, son fuentes de carbono, ya que el cloruro de sodio, agar, agua purificada y el pH no son fuentes de carbono. Vamos a la pregunta 2 y nos dice, identifica las fuentes de nitrógeno presentes en el medio de cultivo, que también nos daría la pluripeptona y el extracto de carne, ya que los otros componentes no son fuentes de carbono ni fuentes de nitrógeno. La pregunta 3 nos dice, explique si el mecanismo de selectividad del medio de cultivo existe. Vamos a la ficha y en fundamento nos dice, medio de cultivo nutritivo no selectivo. Entonces aquí nos dice que no es selectivo este medio. ¿Por qué? Porque el medio de cultivo utilizado para propósitos generales, para aislamiento y recuento de microorganismos con escasos requerimientos nutricionales. Su uso está descrito en procedimientos para el análisis de alimentos, aguas y otros materiales de importancia sanitaria. Nos queda más claro la pregunta 3. También podemos decir cuando no es decisivo conocer la composición exacta del medio de cultivo. Se utilizan medios indefinidos, naturales o complejos, como estamos hablando ahora del agar nutritivo, preparados con mezclas de nutrientes como peptonas, extracto de carne, extracto de levadura, agar-agar y otros componentes. Vamos a la cuarta pregunta. Aquí nos pide que desarrollemos el procedimiento para preparar 20 cajas Petri de medio de cultivo. Asuma que en cada caja habrá 30 milímetros de medio. Aquí tenemos la fórmula para llegar a conocer cuánto vamos a necesitar. Nx, que es el número de cajas, por C, que es la cantidad de medio que irá en cada recipiente. Nos da el volumen total. Entonces aquí nos dice 20 cajas, reemplazamos en la fórmula por 30 milímetros, que nos da un total de 600 mililitros. Vamos a resolver 5 ítems, donde está el pesaje, hidratación, distribución, esterilización, vertido y enfriamiento. Nos dice que encontremos la cantidad de medio a pesar en gramos. Para encontrar este 31, vamos a sumar. La pluripeptona tiene 5 gramos, el extracto de carne tiene 3 gramos, el cloruro de sodio tiene 8 gramos, el agar tiene 15 gramos y el agua purificada tiene 1000 mililitros, que esto lo vamos a utilizar en la parte derecha
con los 600 mililitros que encontramos con esta fórmula. Hacemos la regla de 3 simples y nos da un valor de 18,6 gramos. Bien, en la hidratación debemos disolver los 18,6 gramos de medio nutritivo agar en 600 mililitros de agua destilada. En la tercera nos dice la distribución. Después de diluir el medio, trasvasar el contenido a uno o varios recipientes que sean adecuados para la esterilización en autoclave, de preferencia de vidrio Pyrex. En la esterilización se hace a 121 grados centígrados por 16 minutos en autoclave. Estas características ya vienen en las fórmulas comerciales. En la quinta nos dice vertido y enfriamiento. Llenar las cajas Petri en una cabina de flujo laminar, esperar que solidifique el agar y luego sellar las cajas y roturarlas. Estas características ya nos vienen en las fórmulas comerciales. Bien, vamos a la última pregunta que nos dice, desarrolla el procedimiento para preparar 15 tubos SLAM con un medio de cultivo. Asuma que en cada tubo se llenarán 5 milímetros de medio. De igual forma, vamos a reemplazar estos valores de 15 y 5 milímetros en la fórmula anterior, que era NX por C, que nos daba el volumen total. Bien, entonces multiplicando 15 por 5 nos da un valor de 75 milímetros en total. Haciendo la regla de 3 simples nos da un valor de 2,325 gramos. Vamos a hidratación, disolver los 2,225 gramos de medio nutritivo agar en 75 milímetros de agua destilada. Vamos a la distribución, que es el tercer ítem. Llenar los tubos de 5 milímetros de medio de nutritivo agar y colocarlos en recipientes para esterilización. Si los tubos son tapa rosca, no cerrar herméticamente, dejar la tapa floja. Si la tapa es de algodón, cubrir con papel de aluminio. Vamos al cuarto ítem, que es la esterilización. Se hace a 121 grados centígrados por 16 minutos en autoclave. Y por último tenemos el enfriamiento, que nos dice enfriar los tubos de ensayo en una posición inclinada para que el agar solidificado forme un bisel. Entonces, estas características para encontrar los gramos vamos a encontrar en la fórmula. No nos olvidemos de esto. Eso ha sido todo. Gracias.